Hola a todos, ¿cómo van? Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios. Hoy vamos a leer sobre Proverbios capítulo 5 y como vimos en los capítulos anteriores, eh, recordamos que estamos viendo que el Señor nos da enseñanzas prácticas para nuestra vida. Porque incluso se preocupa en temas como nuestras eh, relaciones de pareja y cómo Él quiere también que nos aprendamos a relacionar con otras personas, cómo quiere que también nos respetemos los unos a los otros. Entonces, vamos a recordar algunas cosas que hemos visto en los capítulos anteriores, como que la sabiduría nos protege eh, y, y es importante recordar que la sabiduría es el temor a Dios o como ese respeto o esa reverencia a Dios. Entonces, algo que nos invitaba Hannah también en el capítulo anterior era a estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y también eh, nos preguntaba qué camino elegimos, si el camino de la sabiduría o el camino de los impíos. Entonces hoy vamos a continuar viendo por qué es importante elegir la sabiduría. Y hoy lo vamos a ver en un tema muy importante como son las relaciones de pareja. Y quiero, antes de entrar en el capítulo, explicar dos términos que se pueden escuchar y que son importantes conocerlos. Uno se refiere al adulterio, que el adulterio son las relaciones sexuales fuera del matrimonio con otra persona que no sea su esposo o su esposa. Y la fornicación son las relaciones sexuales sin compromiso matrimonial con cualquier persona. O sea, pueden ser amigos que tienen relaciones sexuales sin un compromiso matrimonial. Y el adulterio son personas que son casadas, pero que tienen relaciones fuera del matrimonio. Entonces, hoy vamos a ver Proverbios capítulo 5 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y está titulado como una advertencia contra el adulterio. Entonces, antes de leerlo, quiero explicar más o menos cómo está dividido. La primera parte está en el versículo 1 y 2, que es como una introducción y nos enseña sobre la fornicación y sobre el matrimonio. Una segunda parte sería entre los versículos 3 al 8, que nos habla de la mujer ajena o una mujer extraña, que es una mujer, puede ser también un hombre, que no es su pareja. Y otra parte sería entre los versículos 9 al 14, que son como las consecuencias que tenemos por no respetar ese pacto matrimonial, por decirlo así, o no esperar. Y el cuarto es como una invitación también a un mejor camino, que sería la fidelidad, que están entre los versículos 15 al 23. Entonces vamos a hacer una lectura primero de los versículos. Entonces, dice así: Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye leche, fluye miel.
De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a los otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a la gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al fin acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles, tus corrientes de aguas por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud, es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Entonces vamos a analizar un poquito más estos versículos. Son 23 versículos. Y recordemos que en Proverbios nos está hablando como un papá o un maestro enseñando a su hijo o a su alumno. Entonces inicia como: hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. Entonces nos está recordando la importancia de atesorar la sabiduría. ¿Y por qué nos recomienda? Porque también quiere protegernos. Recordemos que la sabiduría nos protege. Entonces es una manera como también exhorta o anima al joven de disfrutar del amor que se encuentra en el matrimonio. ¿Y qué pasa? Digamos, vamos a ver cómo la corrupción de una mujer ajena, a pesar de su encanto, va a tener unas consecuencias de juntarse con ella. Entonces, iniciamos como ¿quién es la mujer ajena? Entonces no se refiere como a una mujer, porque en otras versiones dice como la mujer extraña. No se refiere como en algunas explicaciones decía como no es una mujer extranjera, sino es una mujer que no está dentro del pacto matrimonial. Entonces es una mujer que no es la esposa de este joven o no es el esposo de una mujer casada. Entonces aquí se refiere como a la mujer, pero puede ser en cualquiera de los dos casos. Entonces empieza como: de los labios de la mujer adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte y sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la verdad y sus sendas son torcidas. Ella no lo reconoce.
Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Y entonces, ¿qué pasa? Las tentaciones nunca se muestran como algo desagradable. Y en el caso de la mujer adúltera, dice que de sus labios fluye miel. O sea, se va a mostrar como algo dulce, como algo agradable, como algo atractivo, como algo que tú sientes como, ay, yo quiero probar esto. Eh, explica en uno de los comentarios que los labios que destilan miel pueden referirse como a los besos o a las palabras seductoras, como que son cosas que te atraen. eh, y al principio es dulce, ¿sí? Pero su final deja un sabor amargo, porque guía a la muerte y puede ser por el dolor que causa, ya sea enfermedad o incluso una herida en el corazón por un matrimonio que se destruye. Entonces, por eso nos hace como esa advertencia de alejarnos de la mujer extraña y que incluso dice no te acerques a la puerta de su casa, ¿sí? Porque es una tentación estar cerca de ella. Dice que su lengua es más suave que el aceite, o sea, digamos, por la manera de hablar te va a seducir, te va a atraer, te va a querer como que tú estés con esa persona, porque muchas personas no les interesa respetar un pacto matrimonial. Incluso hay personas que dicen, ay no, a mí me gusta involucrarme con hombres casados, o hombres solteros dicen, ah, me gustan las mujeres casadas. Y es como nosotros debemos aprender a respetar un pacto matrimonial y cuáles son los beneficios de respetarlo. Entonces, aquí nos muestra que su fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Entonces veíamos en una explicación que nomás cuando un cuchillo tiene filo y te cortas, duele. Imagínate con dos lados donde corta. Entonces es como una herida que va a ser muy profunda y que va a hacer mucho daño. Entonces, por eso dice que no toma en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas, ella no lo reconoce. Y es como ese papá diciéndole, hijo mío, préstame atención, no te apartes de mis palabras, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Porque, digamos, es una tentación que si tú te pones al límite es difícil resistir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que es atractivo, es algo que te da placer, es algo que te da, como que es algo que tu cuerpo también quiere disfrutarlo. Entonces, te va a dar un placer momentáneo, pero su consecuencia te va a traer un dolor que va a durar mucho tiempo. Entonces, es, es importante aprender a cuidar nuestras relaciones. Entonces, continuamos eh, mirando que también la fornicación es una tentación que envuelve muy rápido en el pecado. Es algo que si estamos al límite es difícil escapar. Entonces, no solo con las personas que están casados, también los solteros que no están dentro de un compromiso matrimonial. Entonces, Dios diseñó también el matrimonio como una manera de que haya esa ayuda idónea, como ese pacto o esa unión para pegarnos el uno al otro. Entonces es algo que Dios diseñó también con un propósito, porque
Dios dijo, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, entonces vamos a continuar con los versículos 9 al 14, que nos habla de las consecuencias, ¿sí? Entonces, vamos a mirarlos. Para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Y son las consecuencias que vemos en algunas personas cuando no se respeta un pacto matrimonial. Hay hijos que están fuera del matrimonio, que hay incluso problemas por temas de herencia, de hijos no reconocidos, de porque incluso nos habla, ¿no? Dice, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, ¿sí? Entonces, tú tienes tu hogar y como que trabajas para que tu hogar funcione bien, pero cuando das tu fuerza a otros, en este caso a una mujer extraña, pues tus esfuerzos van a tener que ser compartidos con otras personas que no son tu familia, ¿sí? Entonces, creo que todos hemos visto casos como esos, o incluso algunos pueden verlo en sus propias familias. Entonces, ¿qué consecuencias hay? Podemos ver en casos de adolescentes también que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Encontramos embarazos adolescentes o embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, y muchas personas que han tenido relaciones fuera de su matrimonio han llevado enfermedades a su casa. Y no solo eso, también algunos dicen, no, pues yo con un condón me protejo de de enfermedades y me protejo de no tener hijos. Pero eso no protege nuestro corazón. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros nos ponemos a jugar con estos temas, también van a dejar consecuencias o heridas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos enamoramos. Estamos diseñados también para pegarnos a la pareja con la que nosotros compartimos también sexualmente. Entonces, por eso es que cuando se rompe una relación duele tanto. Y como lo veíamos en el capítulo anterior, en Proverbios 4:23, que nos habla de que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, o de él sí, como que brota vida. Entonces, cuando nosotros no protegemos nuestro corazón, vamos a tener muchos dolores en nuestro corazón, muchas heridas. Entonces debemos también ser sabios en cuidar nuestro corazón y en cuidar el corazón del otro. Y para finalizar, vamos a leer los versículos 15 al 23, que nos habla, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo, porque ¿por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor.
Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan, morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Y algo que nos hace estos últimos versículos es como un llamado a la fidelidad. ¿Por qué? Porque es un mejor camino realmente. Y recordemos otra vez, la sabiduría nos protege y Dios diseñó el matrimonio también como una manera de protegernos, de cuidarnos y también de que haya un amor donde con el compromiso también cuidemos a la otra persona y seamos intencionales en cuidar, en amar y, y por eso también nos habla de la importancia de que cada uno tenga su propia mujer o su propio marido y que haya como ese compromiso, una vida pura en el matrimonio, como esa exclusividad y también nos muestra de lo bonito que es disfrutar el amor eh, en el matrimonio, porque nos habla como goza con la esposa de tu juventud, que es una gacela amorosa, una cervatilla encantadora. Y es como que aprendas a valorar a la persona con la que te comprometiste, que la cuides, que la ames, eh, que se respete ese pacto y que sean intencionales en cultivar el amor el uno al otro, en no negarse el uno al otro, en conocerse cada vez más, en saber qué le gusta a la otra persona, qué no le gusta. Y algo que he escuchado también es esa importancia de que vas profundizando en el conocimiento del otro, en, en conocerse más íntimamente, eh, porque es una manera que Dios diseñó también para apegarnos mutuamente como parejas. Entonces, las relaciones sexuales es diseño de Dios y tienen también un contexto de diseño y es también para el disfrute mutuo como parejas y, y debemos aprender a valorarlas y a respetar ese pacto matrimonial que Él ha diseñado también como una manera de protegernos. Entonces, para terminar, quisiera hacer esta pregunta. ¿Consideras que es importante la fidelidad y el compromiso matrimonial? Entonces, vamos a continuar aprendiendo más sobre el libro de Proverbios. Vamos a encontrar eh, los beneficios que hay en la sabiduría y todo lo bueno que esto va a traer para nuestra vida. Eh, y como decía Hannah, ¿qué camino eliges? ¿El camino de la sabiduría o el camino de los impíos? Entonces, gracias y un abrazo a todos.